El trasvase Tajo Segura está ante un año clave para su funcionamiento. Por un lado, por la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de cambiar las reglas de explotación y reducir los trasvases. Y por otro lado, por el incremento del caudal ecológico propuesto también en la nueva planificación del Tajo. En Cuaderno de Campo volvemos a analizar la situación del trasvase Tajo Segura, una infraestructura vital para la supervivencia agrícola de nuestra comarca y que se ve de nuevo golpeada. En esta pandemia ha quedado demostrada la importancia del sector agroalimentario como estratégico. Ha garantizado el abastecimiento y eso habría sido imposible sin el trasvase Tajo Segura. La actividad ligada a este envío de caudal supera los 3.000 millones de euros de aportación al Producto Interior Bruto Nacional, con más de 106.000 puestos de trabajo. También es importante recordar que los juzgados de aguas y sindicatos de riegos del Bajo Segura representan y agrupan a unos 100.000 regantes y que en esta comarca 24.000 hectáreas de regadío se sirven de este trasvase. Todo parece indicar que el grifo del trasvase se cierra poco a poco con una decisión que implica un giro irreversible sobre la política del agua, una decisión que cuenta con el tajante rechazo de los regantes levantinos. Queremos conocer más hoy en nuestro programa de lo que está sucediendo con esta infraestructura básica para el levante español. En la Vega Baja también hay miles de regantes que dependen del trasvase Tajo Segura. Y para ello vamos a hablar en este momento con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, que es Lucas Jiménez, a quien agradecemos que nos acompañe. Lucas, muchísimas gracias por estar hoy en Cuaderno de Campo. Hola, es un placer acompañaros cada vez que ustedes lo deseen. Pues bienvenido a Televisión Vega Baja. Lo primero que queremos preguntarle es, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros hemos hablado de un nuevo golpe al trasvase Tajo Segura, a esta infraestructura que, como digo, es básica. ¿Nos puede decir, resumir, qué es lo que está sucediendo ahora, de nuevo con el trasvase, como principal motivo de disputa política? Y ahora analizaremos también la repercusión que tiene, pero ¿qué es lo que está sucediendo con el trasvase Tajo Segura? Usted lo ha dicho, ¿no? Yo creo que es... lo ha definido perfectamente, disputa política. Pero aparte de disputa política regional, es decir, hay una región que estima que el Tajo, lejos de ser el río supranacional, atraviesa dos países, España y Portugal, que es, pues considera que es un río que al pasar por su frontera lo convierte en competencia de esa comunidad, ¿no? No me refiero nunca a los ciudadanos. Los ciudadanos habitualmente y afortunadamente viven alejados de este tipo de batallas políticas, ¿no? Pero sí a sus dirigentes políticos de uno u otro signo, es decir, y a lo largo de los años esa comunidad ha entendido que el río es suyo porque pasa por su frontera. Este río, el río Tajo, es un río, como decía, que está sujeto a convenios bilaterales entre dos países y que en su circunscripción española todas las competencias están asignadas al Estado, que a veces, como es el caso, hace un poco dejación de sus funciones, ¿no? Equilibrando o desequilibrando, mejor dicho, la balanza hacia un lado, en este caso hacia el lado de los dirigentes políticos de Castilla-La Mancha. Bueno, lo que se intenta, porque nuestros espectadores lo entiendan bien, lo que se está intentando desde la cabecera del Tajo es que cada vez se envíe menos agua al Segura. Sí, ahora mismo hay dos amenazas, por así llamarlo, que se ciernen sobre el actual equilibrio, que es un equilibrio muy delicado, que ha costado muchísimos años en lo que se refiere al acueducto Tajo Segura. Hoy celebramos, aparte, el 42 aniversario de la llegada de esas aguas a las provincias de Alicante, Murcia y Almería, y que tiene una especial significación esa llegada. Después, si quiere, se lo comento, una especial repercusión en la hermana provincia de Alicante, ¿no? Lo que está haciendo ahora el Ministerio se ha enfrascado en una revisión, por un lado, de las reglas de explotación del trasvase. Las reglas de explotación son las que marcan qué agua hay que enviar mes a mes, unas reglas de juego perfectamente detalladas que están encuadradas dentro de un Real Decreto de 2014
y, por otro lado, en una planificación hidrológica también obligada, que se está haciendo en todo el ámbito nacional, en todas las cuencas, y eso va a significar, estas dos medidas, que son muy preocupantes, van a significar dos recortes que estimamos que pueden estar en torno a los 93 hectómetros cúbicos de agua del Tajo. La primera medida, que es posible, es decir, revisar las reglas de explotación de esas reglas de juego mensuales del trasvase, es posible, así lo recoge el propio Real Decreto que regula estas reglas, pero lo permite con un solo objetivo, y lo dice expresamente. Es posible modificar la regla de explotación al solo objeto de conseguir mayor regularidad en el envío de agua al Levante, porque es conocedor el Real Decreto de la necesidad que todos los sectores económicos y sociales tienen del líquido elemento procedente del Tajo, ¿no? Eso fue lo que se nos dijo por parte de los servicios técnicos del Ministerio. Oye, esto se va a hacer con este objetivo. Ya advertimos en nuestras alegaciones que no nos parecía el momento adecuado, y no nos parecía el momento adecuado por cuanto estamos precisamente en un momento de planificación hidrológica que tendrá que llevar seguro una revisión de nuevo de las reglas de explotación del trasvase. Pero claro, todo esto se destapó, no lo entendíamos, no teníamos por qué pegar un recorte ahora de 13 hectómetros cúbicos al trasvase cuando estamos en periodo de planificación donde habrá que fijar definitivamente esas reglas de explotación para este ciclo de planificación, hasta que el Día Mundial del Agua, la señora ministra tuvo a bien sorprendernos con algo que llamó la nueva ruta, la nueva hoja de ruta del trasvase. Y ahí conocimos sus verdaderas intenciones, que distan mucho de lo que dice la legislación. Recuerde que le he dicho que lo que dice el Real Decreto es que se modificarán las reglas de explotación al solo objeto de conseguir mayor regularidad en los envíos de agua al Levante. Lo que la ministra afirmó en su hoja de ruta es que se sitúa de espaldas a la ley, a la legislación, y que ella lo que quería era elevar la película de agua en Entrepeña y Buendía. Eso va a aumentar la evaporación, va a significar de facto 13 millones de metros cúbicos anuales menos de posibilidad de enviar al trasvase, tanto para Emiliano García Paje, y afirma con rotundidad que una de sus pretensiones es recortar los envíos de agua al Levante. Es decir, justo lo contrario de lo que dice la ley, otro tanto para el señor Emiliano García Paje, que parece ser, a todas luces, junto con la elevación de caudales ecológicos, va a significar otros 80 hectómetros cúbicos de recorte a trasvase, y que se puede cerrar en el próximo mes de abril. Pues parece ser que es el auténtico artífice y el que está decidiendo, muy alejado de las competencias que no tiene en materia de agua, en materia del Tajo, es el que está decidiendo a la postre el futuro de una infraestructura que, como he dicho al inicio y repetiré siempre, es objeto competencial única y exclusivamente del Estado, y en su delegación del Ministerio de Transición Ecológica. Claro, es que lo que no se entiende con este resurgimiento de lo que hace ya unos años se llamó Guerra del Agua es precisamente que se haga ahora, que no hay motivos, quiero decir, aparte de los políticos quizá, porque bueno, la cabecera del Tajo acoge suficientes caudales como para poder cumplir con el trasvase. No, ya aquí, yo que no suelo ser malintencionado, ahora, es decir, leyendo, asombrado las motivaciones que tenía la ministra, uno puede sospechar de todo, ¿no? Es decir, ¿por qué este año y por qué estas prisas en modificar cuando estamos en plena planificación, a prisa y corriendo, atolondradamente, las reglas de explotación, meses antes de que haya que volver a revisarlas? ¿Por qué todo esto? Pues precisamente por lo que usted dice, posiblemente. Es decir, estamos en un año afortunadamente, de bendición en tema hídrico, es decir, hay muchas aportaciones en Entrepeña y Buendía, estamos muy por encima del doble de las necesidades reales de los usuarios del Tajo. Recordemos que estas aguas son sobrantes siempre del Tajo, no recibimos agua una vez que están cubiertas todas las necesidades de los usuarios del Tajo. Pues precisamente este año la ministra quiere meter a toda prisa con calzador una norma que va a reducir, y vamos a estar en nivel 2 varios meses, pero va a reducir los 38 hectómetros cúbicos que había que traspasar cada vez que estemos a nivel 2 a 27. Es decir, cerca de 11. Y se va a producir este año que precisamente hay agua. Entonces, por aquello de
de piensa mal y acertarás, pues uno está empezando a dejar de ser bien intencionado y empezar a pensar que todos los caminos conducen a esa Roma a la que nos quiere llegar el Ministerio de Transición. Vamos a hablar ya, si le parece, Lucas, de las consecuencias que podría tener ese sucesivo recorte, porque se va ahora hablando incluso, pues eso, de ir recortando hasta que se cierre el grifo, dicho de forma muy coloquial. Pero ¿qué consecuencias podría tener para el Levante esa progresiva disminución de la llegada de caudales a esta zona? Bueno, nosotros, es decir, el agua, hoy decía, conmemoramos el 42 aniversario de la llegada de esa agua, eso supuso socialmente una revolución, ¿no? Es decir, los municipios de Alicante concretamente, que son los municipios que más se desarrollan poblacionalmente en España, se multiplican su población a partir de los años 80 en un 135%, cuando la sociedad española, sus municipios crecían a un ritmo del 36-37%, Alicante a partir de los años 80 creció exponencialmente a un ritmo del 135%. Es decir, y eso evidentemente tiene un significado, la llegada del agua, ¿no? Que es la fuerza motriz de la naturaleza y de la vida, ¿no? Pero paralelamente a ese desarrollo social, pues echó a andar un desarrollo de una agricultura que dejó de ser una agricultura de subsistencia, que dependía del escaso aporte que tenía vía lluvia, es decir, prácticamente nulo, y pasó a ser una agricultura que ha ido creciendo a base de necesidad, que ha obligado a invertir en I+D+I, es decir, en todo aquello que nos haga lograr modernizar nuestros regadíos y soportar la escasez de recursos y los elevados precios que tienen precisamente esos recursos. Hasta llegar a hoy, en el que, a través del informe que encargamos precisamente para las alegaciones al plan del Tajo, porque es importante saber dónde nos estamos moviendo, la cadena de valor, es decir, todo el sector agrario levantino, en un informe muy concienzudo hecho por la prestigiosa consultora PricewaterhouseCoopers, Price, para 2020 fijó 3 datos que nos parecen demoledores, ¿no? Por primera vez, toda esa cadena de valor de estas 3 provincias, de esta circunscripción del trasvase, evidentemente no solo agua del trasvase, de otros recursos, pero mayoritariamente el aporte solidario del trasvase, ha hecho que por primera vez sobrepasemos en nuestra aportación al PIB la barrera de los 3.000 millones de euros, ojo, 3.000 millones de euros, y nos situemos en 3.013 millones de euros. Pero que también estamos empleando directamente toda la cadena de valor a algo más de 106.000 almas, 106.000 empleos directos. Y somos responsables, Alicante, Murcia y Almería, de el 44% exacto de las exportaciones de hortícolas y frutas que se han enviado a Europa durante el pasado 2020. Y ponemos cifras a esto. De los 13 millones, algo más de 13 millones, 500.000 toneladas de productos de hortalizas y de frutas que llegaron a Europa a equilibrar la balanza de pago entre países, el 44%, es decir, algo más de 6.100.000 toneladas, se produjeron en Alicante, Murcia y Almería. Y se produjeron en un momento en el que era fundamental que los centros de producción españoles y concretamente de este Levante se pusieran a producir, porque estamos en una pandemia que hacía muy difícil el tráfico de productos a través de fuera de la frontera política de Europa. Y aparte lo hicieron como siempre lo hacen nuestros productores, con garantías incuestionables sanitarias. Pues esto es el equilibrio que está poniéndose ahora en juego por, no voy a decir capricho, es decir, es fundamental que adoptemos medidas de protección del medio ambiente, pero ojo, no medidas gratuitas, no medidas ajustadas a la necesidad exacta que tenga el medio ambiente, que ponemos en discusión teniendo en cuenta los propios datos del Ministerio. Todo esto es lo que ahora mismo está en riesgo. Desde el Ministerio de Transición Ecológica se habla de incrementar recursos alternativos. En la cuenca del Segura se habla de la desalación, de la reutilización. Se vuelve a plantear de nuevo esa terminología. ¿Qué opinión le merece pues, todo lo que dice la ministra que podría ser una alternativa al descenso de caudales?
Bueno, el Levante español, estas 3 comunidades autónomas albergan pues la práctica totalidad, es decir, posiblemente el 75% de todos los recursos procedentes de desalación de Europa. Es decir, ¿qué nuevo nos está trayendo en su medida para paliar el 7 que pretende hacer la ministra? Nada, es decir, nada. Pero es que aparte hay un agravante. El agua desalada, tenemos en territorio alicantino, en Torrevieja concretamente, la mayor desaladora de Europa, es decir, Torrevieja, la desaladora de Torrevieja. No tiene ni una sola conducción que lleve agua, por ejemplo, a Ríos de Levante, margen izquierda o margen derecha en el caso de Almoradí, en el caso de Elche, ¿no? O San Isidro o Albatera. No hay conducciones para sacar el agua de Torrevieja fuera de su entorno natural. ¿Cómo conseguimos que ya no digo el Valle del Guadalentín o Almería, donde estamos sirviendo agua hasta el Cabo de Gata, ¿no? Procedente del trasvase? Pero ni siquiera para las poblaciones. No nos olvidemos que 34 municipios de Alicante, los más grandes, reciben agua en sus casas, en sus comercios, agua de boca, que se llama agua de abastecimiento, a través de la Mancomunidad de Canales de Estevilla, procedente del trasvase del Tajo. En Murcia son 43 y en Almería, a través de Galaxia, son 13. Tampoco hay conducciones para conducir ese agua a esos municipios que están recibiendo hoy, la práctica totalidad de sus recursos procede del Tajo, ¿no? ¿Cómo conseguimos que las comunidades de regantes puedan recibir agua de Torrevieja? Pues muy sencillo, baja agua del trasvase y se compensan recursos. Los que están cerca de la desaladora, donde tienen la posibilidad de captar directamente, utilizan esos recursos para que otras comunidades puedan, por ese concepto, recibir un volumen que no es real de la desaladora, que es del trasvase, pero es trasvase, necesitamos trasvase. Este equilibrio se va a romper. Y lo va a romper un ministerio que se llama eufemísticamente Ministerio de Transición. Lo va a romper radicalmente y este año. Y no tiene nada, salvo chistes, como los que usted acaba de mencionar, preparados. Porque el otro chiste no es menor que el precedente de la desalación. No hay ni un solo metro cúbico o 4 metros cúbicos en esta cuenca procedentes de depuración donde no esté detrás un regante, una comunidad de regantes solicitando su concesión para ser reutilizado. Aquí en esta cuenca hemos llegado a la práctica totalidad, estamos en torno al 98% de reutilización de aguas procedentes de la depuración. Que hace que tengamos la mejor depuración porque el agricultor requiere y exige a las administraciones regionales que ese agua esté en buenas condiciones. Luego, vuelvo a decir, se nos puede provocar un 7 en las estructuras sociales y económicas, no solo de los regantes, también de todo el entramado social de nuestras poblaciones, pero no hay nada para paliar ese 7. Están mintiendo. Hacer una conexión de la que llevamos escuchando ya 10 años, al menos yo, que se va a hacer una conexión que una la desalación entre sí y la desalación con todos los sistemas de reparto de las comunidades de regantes y de los municipios, no está ni en fase de anteproyecto, que se va a abaratar con fotovoltaica, no está ni en fase de anteproyecto. Hay que hacer el anteproyecto o el proyecto en su caso, hay que financiar esos proyectos, hay que ir y hacer unas declaraciones de impacto medioambiental, hay que ocupar los terrenos, hay que licitar la obra, hay que hacer la obra con muy buena voluntad y si no hay rotación política de por medio, en 7 o 8 años podremos tener esas medidas paliativas que anuncia el Ministerio. Pero ojo, los agricultores que hoy están produciendo no las van a disfrutar. Como usted decía antes, Lucas, pues son momentos difíciles. Se cumple así el 42 aniversario del trasvase Tajo Segura y yo recuerdo aquella manifestación de marzo de 2018 en Madrid con más de 50.000 personas regantes del Levante español exigiendo soluciones a la falta de caudales. Y quería preguntarle ya por último, como presidente del Sindicato Central de Regantes, pues si sigue existiendo esa unión y qué van a hacer ustedes, si piensan que puede ser necesaria alguna convocatoria de protesta ciudadana, aunque estemos en unos momentos muy difíciles, y lógicamente si van a acudir a los tribunales para intentar que todo esto no se lleve a cabo.
Vamos a ver, todo lo que usted ha dicho parece que está leyendo mi mente ahora mismo, ¿no? Es decir, evidentemente vamos a mirar con lupa cualquier decisión administrativa que se tome y política, es decir, porque permítame que le diga, es decir, el objetivo de la planificación hidrológica en este país, en cualquier país civilizado, es doble. Hay que conseguir compatibilizar los objetivos medioambientales, pero ojo, también los objetivos económicos y sociales de los usuarios. No se está teniendo en cuenta a los usuarios, no se está pensando en los usuarios. Nosotros somos los primeros interesados en que las masas de agua estén en buen estado como usuarios. Yo quiero que el agua que recibo para regar sea buena y aparte la que recibo para mi vivienda sea excelente. Yo soy el primer implicado en esa labor que tiene el Ministerio. Lo que no es de recibo es aumentar caudales ecológicos por encima de las necesidades medioambientales que tienen en determinados puntos del Tajo para contentar demandas políticas de otra gente. Y eso es lo que está haciendo el Ministerio. En ese sentido, evidentemente, nosotros hemos alegado con criterios muy razonables y con informes técnicos hechos y realizados por técnicos de fama internacional, de prestigio internacional, que saben de lo que están hablando y que han detectado todo este tipo de defectos en la planificación del Tajo. Dicho esto, vamos a observar con lupa cualquier decisión que tome cualquier elemento de la administración y, desde luego, iremos sí o sí a los tribunales, a todos los tribunales a los que haya lugar a defender los derechos, no solo de los regadíos del Levante, sino que indirectamente también estamos defendiendo los derechos de la población que recibe agua del trasvase para Boca. Y segundo, la segunda parte, hoy hemos tenido Junta de Gobierno, nos hubiera gustado estar de celebración, pero bueno, lo que hemos acordado en Junta de Gobierno es que el regadío del Levante, las 80 comunidades de regantes del trasvase en las 3 provincias, vamos a salir a la calle, vamos a comunicárselo a nuestros socios, todas las organizaciones sindicales, sindicatos de clase, sindicatos agrarios, organizaciones de todo tipo, patronales, de las 3 provincias que están aglutinadas en las 3 mesas regionales del agua y provinciales del agua, en el caso de Alicante, y en lo que se denominó el Círculo por el Agua, nuestra sana intención de, una vez analizadas cuáles son las normativas específicas sanitarias, porque estamos en mitad, desgraciadamente, de una pandemia. Todo esto, aparte, se está desarrollando en unos momentos en los que ciertas libertades constitucionales, como el derecho de manifestación y reunión, están castradas, por necesidad, pero castradas, pero analizadas todas las posibilidades sanitarias que tengamos, nosotros hemos acordado invitar al conjunto de asociados de Círculo por el Agua para este mismo mes de abril, lo antes posible, diseñar esas medidas de presión en la calle y estar en la calle. Bueno, no hay que olvidar que ese agua que se trasvasa del Tajo al Segura no solamente es para regar, sino que también es para beber. Es importante recordarlo. Pues Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, queremos agradecer de nuevo que esté con nosotros hoy en Cuaderno de Campo. No hay que. Feliz día, y lo digo de corazón, feliz día alicantino del trasvase Tajo Segura, que es una pieza que ha servido para el desarrollo de esa provincia y que puede servir para asegurar buena parte del futuro en esta reconstrucción económica tan delicada que tenemos por delante por motivo de la pandemia. Encantado. Gracias. Y nosotros volvemos a la huerta de la Vega Baja. Vamos a conocer también la opinión de los agricultores de nuestra comarca. El trasvase Tajo Segura es la gran infraestructura que desde 1979 da vida al Levante. Pero, ¿por qué amar el trasvase? Porque genera 106.566 puestos de trabajo. I love trasvase. Porque nuestro sector agrícola aporta un total de 3.013 millones de euros al PIB nacional. I love trasvase. I love trasvase. I love trasvase. Y porque gracias a nuestros cultivos eliminamos más de 1 millón de toneladas de CO2 al año. I love trasvase. 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 Abastecimiento, sostenibilidad, eficiencia, seguridad, unidad, progreso,
futuro, vida. Hay millones de razones para amarlo. I Love Trasvase Tajo Segura. 42º aniversario del trasvase Tajo Segura. El 60% del regadío de la provincia de Alicante depende del trasvase. En esta zona, también en la pedanía oriolana de Urchillo, saben precisamente lo que vale el agua. Y de ello vamos a hablar con el vicepresidente del sindicato Asaja en la provincia de Alicante de jóvenes agricultores, que es José Vicente Andreu. José Vicente, bienvenido un día más a Cuaderno de Campo. Hola, buenos días. Gracias. ¿Qué representa el trasvase Tajo Segura? ¿Qué importancia tiene para los regantes de la comarca de la Vega Baja? Pues el trasvase es fundamental. Toda la agricultura de regadío que se ha montado en los últimos 40 años, pues dependen prácticamente al 100% del trasvase Tajo Segura. Sin el trasvase Tajo Segura no puede seguir manteniéndose el nivel de empleo, de productividad y las repercusiones laborales, sociales y económicas que aporta el trasvase. Se le quiere dar un nuevo golpe al trasvase, se va reduciendo poco a poco, ahora se quieren cambiar las reglas de explotación. Bueno, ¿cómo se le puede explicar al regante de la comarca, al regante que tiene pues su parcela particular, pequeña, que recoge sus hortalizas, sus frutas, cómo se le puede explicar lo que está pasando con el trasvase Tajo Segura para que él sepa por qué cada vez llega menos agua? Pues es muy difícil de explicar, es casi inexplicable. Explicarle a un agricultor que ejerce su actividad, que tiene su sustento familiar en base a una agricultura que depende del trasvase, y decir que sin justificación técnica le van a reducir los caudales que recibe, pues es realmente difícil de explicar qué es lo que están haciendo o lo que pretenden hacer desde el Ministerio de Transición Ecológica. Sin esperar a los nuevos planes de cuenca y sin justificación del incremento de caudal ecológico o del mínimo que dicen que deben de tener los embalses, pues parece ser que van a tomar unas decisiones que van a tener, si finalmente se llevan a cabo, unas repercusiones tremendamente negativas en la comarca de la Vega Baja. Se está debatiendo precisamente todo eso y yo supongo que, bueno, que la comarca de la Vega Baja no se va a conformar con lo que se dicte en la cabecera del Tajo, que habrán recursos, actuaciones judiciales en contra de una posible decisión que recorte el envío de agua al Levante. Todos los regantes del trasvase Tajo Segura estamos unidos en el Sindicato Central de Regantes, que es el que nos representa, y evidentemente si hay unas decisiones que lesionen gravemente nuestros intereses sin justificación técnica, por decisiones políticas simplemente, pues llegaremos donde tengamos que llegar. No podemos seguir. Si nos recortan el trasvase como quieren, tendremos que abandonar mucho y no, eso no lo vamos a consentir. Lo que no se entiende es que en la cabecera del Tajo haya cantidad suficiente para trasvasar, hay excedentes, y que finalmente ese agua vaya al mar. Eso es incomprensible, que no se piense de alguna forma con más solidaridad para que el agua pueda ir a donde más hace falta, de donde más hay a donde menos hay. Pues sí, tenemos unos políticos un tanto anormales o muy anormales. Prefieren lo que están haciendo, lo que pretenden hacer, prefieren que el agua vaya al mar a que genere riqueza. España está pasando una crisis tremenda. El otro día oí en la radio que una de cada cuatro familias está en el límite de la pobreza. Vamos camino de los 6 millones de parados. Y la agricultura está demostrando día a día, y en las peores crisis y en las peores circunstancias, que estamos ahí, que generamos empleo, generamos riqueza. Una riqueza muy, muy solidaria, que los agricultores o la agricultura social trasvase Tajo Segura, con solo el 2,5% del agua que se usa en el país, genera el 37% de las exportaciones agroalimentarias, es decir, que es una agricultura altamente rentable, económica y socialmente. Y todo eso no lo valora en absoluto. Dicen que hay que incrementar los caudales ecológicos y los niveles de los embalses. El Tajo tiene problemas, evidentemente, claro que tiene problemas, pero no son el trasvase. El Tajo tiene problemas de contaminación porque Madrid no depura sus aguas.
El Jarama tira aguas negras, aguas podridas, y lo pudre todo a partir de ahí. Y Toledo huele mal, claro que huele mal, pero que depuren las aguas de Madrid, que cumplen la directiva europea, como aquí en la cuenca del Segura se están cumpliendo, que se depura todo. Eso es lo que tienen que hacer, no hacer política chabacana, política de medio pelo, diciendo, es muy fácil decir que la culpa la tiene el trasvase Tajo Segura. No, la culpa no es del trasvase Tajo Segura. El trasvase Tajo Segura cumple las leyes, cumple los acuerdos que se han tomado entre distintos gobiernos de distintas sensibilidades, y no vamos a consentir ni mucho menos eso, ni mucho menos eso. Además, el regante de la Vega Baja aprovecha el agua, trata el agua de forma eficiente, es un ejemplo de eficiencia que a veces es desconocida en la cabecera del Tajo, que se acusa de derroche, de caudales, de agua, pero no es así. El regante de la Vega Baja aprovecha hasta la última gota. En la Vega Baja, el regadío, desde hace 700 años, tiene un sistema de reciclaje de agua por el que se aprovecha como mínimo 2 veces el agua se le da 2 usos al agua, y ahora 3. El agua que llega a la cuenca del Segura se usa en parte para beber, esa agua se depura y se vierte al río, se vuelve a tomar para regar, y los sobrantes de ese agua y los drenajes vuelven al río por las azarbes, que se vuelve a utilizar para el riego, y finalmente en la cola del río todas las azarbes vuelven al río y le proporcionan un caudal ecológico importante, y le dan vida al río. Es decir, como mínimo de 3 o 4 usos a la misma agua se le da en la cuenca del Segura, cosa que no ocurre en el resto de España ni casi en el resto del mundo, ¿entiendes? Entonces, que nos digan la ministra esta que hay que apoyarse más en la reutilización de agua, pues no sé cuántas veces quiere que usemos el agua aquí, si ya estamos entre 3 y 4 veces de uso a la misma agua, cosa que no sucede en el resto de España. Comarca hemos estado varios meses sin recibir ni una sola gota por las obras en la cabecera del Tajo, en uno de los embalses de la cabecera del Tajo. Ahora ya parece ser que se ha retomado, de nuevo se ha reabierto ese caudal, pero bueno, en la Vega Baja hemos estado varios meses sin recibir ni una gota de agua. ¿En qué sentido se ha visto afectada la campaña de invierno por ese trasvase cero que hemos tenido en los últimos meses? Pues afortunadamente tuvimos el año pasado, el año hidrológico anterior fue un año rico en agua, y los embalses de la cuenca del Segura, por ese año rico en lluvias derivado de la dana, y por el buen uso que hacemos los agricultores de la cuenca del Segura, los embalses de la cuenca del Segura se han mantenido en unos niveles aceptables, siendo los más bajos del país. El periodo de trasvase cero por las obras ha coincidido con un otoño-invierno que el consumo es mucho menor. Hemos tenido también un arranque de año 2021 lluvioso, un par de tormentas muy buenas, y realmente no hemos tenido un déficit o una falta de agua de riego derivado de la falta de trasvase, sino que hemos tirado de las reservas de la cuenca del Segura. Pero ahora sí, ahora ya empezamos la primavera, verano, y las necesidades de agua son importantes, y necesitamos que el trasvase vuelva a su situación normal. ¿Qué expectativas hay entonces de cara a esa campaña de primavera, que también enseguida prácticamente con el cambio del tiempo de un día para otro se mete en verano? ¿Qué expectativas tiene el agricultor de la Vega Baja con esta situación, y ya pensando quizá más que en la campaña de primavera, en la campaña de verano, que como digo, pues seguro que de forma inminente por la temperatura llega a esta comarca? Vamos a ver, yo como regante consulto casi a diario la situación de los embalses de Trepeña y Buendía, y veo aquí que hay 900 hectómetros almacenados, y pienso que vamos a tener un verano tranquilo, un verano en el que vamos a disponer de la cantidad de agua necesaria. Pero claro, luego oyes las noticias y ves las barbaridades que quieren hacer los ministros estos, pues te genera mucha incertidumbre. En principio no deben de haber problemas si las cosas funcionan como dice la ley actual, es decir, de forma normal. Pero si nos recortan a 27 hectómetros mensuales, pues va a haber muchos problemas de suministro, habiendo agua, habiendo agua. Eso no se podrá mantener quizás plantaciones si se rebajan el nivel de trasvase que dice la ley actual.
agua. Desde Asaja se ha pedido un plan de seguridad hídrica que garantice precisamente eso, el caudal para riego. ¿Se os ha hecho caso? Desde Asaja estamos siempre reivindicando lo que consideramos que es justo, pero en esta administración es como hablarle a una pared, no atiende absolutamente a nada. La ministra la Teresa Rivero, la ministra de Transición Ecológica, ni se quiere reunir con los regantes de la cuenca del Segura. Es el diálogo cero, intentar hablar con alguien que ni te responde, vamos. Lo que pedimos es justo, no pedimos simplemente que se cumpla la ley. España tiene recursos suficientes para atender todas las necesidades. Pero bueno, este falso ecologismo que se ha implantado en determinados políticos, determinados representantes políticos, pues nos va a llevar a la ruina, ¿eh? Si esto no cambia, nos va a llevar a la ruina. ¿Creéis que haría falta un nuevo plan hidrológico o es cuestión de defender el que ya hay con ciertos cambios, lógicamente, las normas de explotación quizá, pero haría falta un plan ecológico o sería perder el tiempo? Hace falta que se cumplan las leyes, ¿vale? El memorándum se firmó por el acuerdo de 4 comunidades autónomas de distintos signos políticos, del gobierno central y de los regantes, renunciando a los regantes aparte de los derechos que teníamos consolidados desde hace más de 35 años, ¿vale? Hace falta que se cumplan las leyes y las leyes nuevas que se piensen bien pensadas, ¿vale? No vale decir hay que subir los niveles ecológicos y cerramos el trasvase y punto. No, eso no. Lo que se vaya a hacer que tiene tanta trascendencia hay que meditarlo, apoyarlo con estudios bien hechos y no tomar una decisión por real decreto, ¿entiendes? No. Un plan hidrológico, claro que hace falta un plan hidrológico del país, un plan que ordene los recursos que hay en todo el estado. Pero visto cómo está el país, yo creo que es altamente improbable que se pueda llegar a un acuerdo de un plan hidrológico. Es imposible. Con que se cumplan las leyes actuales nos damos por satisfechos. ¿Necesitaría la comarca mejoras en la infraestructura que hay de regadío? Pues sí, porque hay algunas que están obsoletas, aunque reutilizamos toda la agua procedente de la depuración. Hay momentos puntuales que en periodos de lluvias que no se puede aprovechar toda el agua. Tendríamos que mejorar algunas cosas y yo espero que la administración tome cuenta, la administración valenciana y el gobierno central, con los fondos estos de recuperación del COVID, se están haciendo algunas cosas. Se tienen que hacer tanques de tormentas en las ciudades que permitan que ese agua de lluvia se pueda recuperar para uso medioambiental y uso agrícola. Yo creo que se pueden hacer cosas y me consta que hay administraciones que están en ello. El agua del trasvase, además, es un agua que da calidad. No es el agua subterránea, que tiene más salinidad, el agua del trasvase, que sabemos también de la depuradora, que sabemos lo que cuesta. Bueno, es un agua de calidad que también contribuye precisamente eso, a dar calidad al producto de la Vega Baja, de la huerta. El agua del trasvase es un agua tomada en la cuenca, en la zona alta de la cuenca del trasvase. Todas las cuencas altas tienen mucha mejor calidad que las cuencas bajas de todos los ríos, eso por naturaleza. Y el trasvase aporta cantidad, pero sobre todo un factor de calidad. En la Vega Baja tenemos mucha agua. En la Vega Baja, todo lo que es la Vega, haces un hoyo de 1,5 metros y tienes cantidad de agua. Pero agua de 4, 5.000, 6.000, 8.000 de conductividad, que no es, desde el punto de vista agrícola, no se puede usar. Eso te cargas el suelo y te cargas todas las plantaciones. El agua del trasvase nos permite, por ejemplo, en la Vega Baja, que la mayor parte de las comunidades combinen ese agua con el agua del río, que también tiene el agua del río, como estamos en la cola, pues las conductividades muchas veces están entre los 3.000 y 4.000, eso lo mezclas con agua del trasvase, que tiene 1.000 de conductividad, y se te queda una mezcla óptima para el uso agrario. Entonces, no solo aporta cantidad, sino también calidad.
Hemos hablado antes, José Vicente, del beneficio del trasvase para el regadío, para el cultivo de la Vega Baja. ¿Qué le podríais decir al regante de la comarca? ¿Qué mensaje desde Asaja se podría transmitir en vista de esta situación complicada que está viviendo esa infraestructura con esos recortes que cada vez traen menos aguas a la comarca? ¿Qué se le puede decir? ¿Que se le puede dar un mensaje de ánimo al regante? Cuesta, viendo las declaraciones que hace la ministra en el Día Mundial del Agua, en las declaraciones que hizo referente al trasvase, que prácticamente se lo iba a cargar. Cuesta dar mensajes de ánimo, cuesta dar mensajes de ánimo. Damos un mensaje de que vamos a luchar y vamos a trabajar porque no nos quiten lo que consideramos que es nuestro, y no solo nuestro, sino de la sociedad. El trasvase Tajo Segura y el agua en la cuenca del Segura es un bien social, es un bien económico para todo el país. No se trata solo de que tenemos que defender nuestras explotaciones, nuestra familia y nuestro pueblo y tal. El trasvase Tajo Segura es un bien de interés nacional. Así fue declarado cuando se creó, cuando se puso en marcha en el año 80. Es un bien de interés nacional, genera mucha riqueza solidaria, riqueza que se distribuye en la gente más desfavorecida y genera salud, genera fruta y verdura de muy alta calidad en los meses que no se generan en otra parte del país y garantizamos. Entonces, son muchos factores los que aporta el trasvase Tajo Segura y pelearemos por ello y animamos a los agricultores a seguir trabajando y a reivindicar lo que consideramos que es por derecho nuestro. Lo decías antes, que precisamente en este tiempo de pandemia se ha visto la importancia del sector primario, de la agricultura, y para eso es necesaria agua. Entonces, bueno, pues no se acaba de entender realmente que no apoyemos, que no facilitemos aquello que realmente es lo que nos importa, que es el alimento y, en este caso, pues las frutas y verduras de la comarca de la Vega Baja. La agricultura en el sureste español, si no es de regadío, no tiene sentido. Ahora las nuevas tendencias, sobre todo de estos falsos ecologistas que he dicho antes, que hay que fomentar la agricultura de secano, la agricultura más sostenible y tal. Bien, la agricultura en el sureste español, con las precipitaciones que tenemos, no se puede entender. Se nos mueren los árboles, se abandona el campo. El trasvase no solo aporta economía redistributiva y seguridad alimentaria y calidad alimentaria y salud, sino que aporta medio ambiente. Son 147.000 hectáreas las que se traían con el trasvase, que eran desierto en lo que no había. Así que hay vida en el desierto, hay alacranes y hay escarabajos y poco más. Pero si eso lo transformas en un vergel, la biodiversidad que aporta es muchísimo mayor, ¿entiendes? Y el efecto sobre el cambio climático es netamente positivo del trasvase. Las emisiones de CO2 que derivadas de la actividad agrícola son positivas en el sentido de que se fija más CO2 que se emite en el global, ¿no? Hay 140.000 hectáreas de árboles que están fijando CO2 en forma de materia orgánica en el suelo, y eso tiene un aporte es altamente beneficioso para el calentamiento global. ¿Qué pasa si cambiamos ese agua por la desaladora? Que es lo que dice la ministra esta, que va a cambiar agua de trasvasada por desalada. Pues bien, ese cambio, desde el punto de vista ambiental, supone cuadruplicar las emisiones de CO2 por concepto del regadío, no de la agricultura, del regadío. Si un hectómetro cúbico de agua trasvasada genera 1.000 kilos de CO2, por ejemplo, que no es la cifra, pero desalada serían 4.000. Es el 400% más de las emisiones que genera en CO2 la desalación que el trasvase. Entonces, desde un Ministerio de Transición Ecológica que quiere una mejora del medio ambiente, está fomentando las emisiones de CO2, pues yo no lo entiendo. José Vicente, Andrea, muchísimas gracias. Vale, a vosotros.
La gestión de los recursos hídricos debe abordarse de forma inteligente. Esperemos que con amplitud de miras. Mientras tanto, son miles los regantes de la comarca de la Vega Baja que esperan ese agua del trasvase para regar sus cosechas.